Estimada profesora, compañeras y compañeros y todo aquel que esté viendo este video, mi nombre es Elida Acuña y a continuación, en representación de mi grupo, quienes se ven en pantalla, voy a exponerles sobre el tema de sufrimiento, eutanasia, suicidio asistido y encarnizamiento terapéutico. El objetivo general de esta presentación es comprender los aspectos fundamentales de la eutanasia, sufrimiento, encarnizamiento terapéutico en relación con la dignidad de la muerte. A modo de objetivos específicos, tenemos conocer y diferenciar los conceptos de dolor y sufrimiento, definir concepto y clasificación de la eutanasia, establecer conceptualmente qué se entiende por muerte digna y ensañamiento terapéutico basándose en los derechos humanos, analizar las diferentes perspectivas ante el derecho a morir, conocer la enseñanza doctrinal de la Iglesia en cuanto a eutanasia y el proceso de muerte natural, reflexionar aspectos ético-morales desde el punto de vista del actuar de las ciencias médicas, reflexionar sobre la dignidad de la persona humana en la muerte en estado terminal y por último reconocer los principios de la bioética personalista en los conceptos importantes a tratar en la presentación. Para introducir a la temática, es importante mencionar que la muerte es un acontecimiento universal, personal e individual. En este sentido, se advierte que para toda persona humana es tan natural tanto el nacer como el morir. Asimismo, el dolor y el sufrimiento forman parte de nuestra vida, a pesar de que nos gustaría vivir sin ellos, como evidenciamos al desenvolvernos en el ámbito profesional asistencial, poniendo así sobre la mesa conceptos como el derecho a morir y el derecho a morir dignamente, los cuales se ven insertos en el debate sobre la eutanasia y otros conceptos relacionados en donde existen diversas posiciones filosóficas que lo abordan y que a continuación profundizaremos. Se dice que legalizar la eutanasia, el suicidio asistido y otros conceptos que profundizaremos en nuestra presentación tiene como objetivo el impedir alargar el dolor y el sufrimiento. Pero ¿son estos los únicos medios para evitarlos? ¿Y es éticamente correcto? En primer lugar, se debe definir qué es el dolor y qué es el sufrimiento, para poder entender que ambos conceptos son diferentes, pero sin embargo se relacionan directamente con nuestro tema bioético que hemos traído hoy acerca de la eutanasia y muerte digna. Dolor es aquella expresión de orden fisiológica de un mal que tiene repercusión psicosomática, vital, física y psicológica. Este dolor tiene clasificación aguda o crónica y desde esta cronicidad también puede llevar al sufrimiento como tal. El sufrimiento, en definición, es aquel que afecta a todas las dimensiones que componen a la persona humana, siendo estas desde aspectos físicos, psicológicos, emocionales y sociales. El sufrimiento de por sí es de carácter, condición y afectación existencial individual. No todos experimentamos el sufrimiento de la misma forma. Un ejemplo de ello sería cuando dos personas viven una misma situación o enfermedad. Sin embargo, a cada uno lo afecta de manera distinta. Ahora, desde la complejidad del ser humano, dentro de lo que más desea es vivir sin sufrimiento y dolor, pero estos son parte de la vida humana. Ahora, para volver a recalcar, el sufrimiento de orden existencial es capaz de invadir al ser al introducirse e impregnarse de este sufrimiento, es que nace en la persona el impulso de querer acortar su vida, siendo a su vez influenciado por la sociedad, los movimientos pro eutanasia, la falta de pertenencia y sentido de vida, la tecnología y las ciencias, la cultura e historia de la cual ya se vienen hablando de la supresión del sufrimiento, dando el derecho a morir como si fuera cosa de hacer una lección más en la vida. Por lo tanto, es aquí en donde juega un rol muy importante la enfermería y los profesionales de la salud, por lo cual es fundamental su entendimiento y que como estudiantes seamos capaces de comprender el sufrimiento del otro ser para así generar un nexo, una conexión entre el dicho ser y las alternativas de apoyo. Esto desde la concientización de que es el sufrimiento. Para comenzar, debemos aclarar qué es realmente la eutanasia. Esta es definida como la supresión indolora o por piedad de quien sufre o se considera que sufre o puede sufrir en el futuro de modo insoportable, o también se puede definir como
la acción u omisión que por su naturaleza o en su intención procura la muerte a fin de eliminar todo dolor. No puede hablarse de eutanasia sino cuando el enfermo pide expresamente que lo maten, puesto que siente un gran sufrimiento que afecta a todas las dimensiones que componen la totalidad de su ser personal. Asimismo, no es lo mismo matar que dejar morir naturalmente. En relación a esto, dentro de las ciencias de la salud se distinguen diversos tipos de eutanasia, pero Sgrecha y los autores utilizados en esta presentación refieren que dichos conceptos son erróneos y están obsoletos puesto que son muy ambiguos. El único propósito que tiene es confundir al sujeto que los oye. Esto debido a que al hablar de distintos tipos de eutanasia, se hace entender que hay eutanasias que son éticamente más correctas que otras, y esto no es así. No obstante, es bueno definir a qué se refieren estas expresiones para saber por qué están mal y cuál es el concepto apropiado. Dentro de dichos conceptos encontramos a la eutanasia directa, que es aquella que un operador de salud interviene con la vida adelantando el proceso de muerte, ¿cierto?, de una persona que tiene una enfermedad incurable. Esta hace referencia a la verdadera eutanasia, pero está impropiamente dicha. Por otro lado, tenemos la eutanasia indirecta, donde el operador de salud no busca la muerte anticipada del paciente, sino que busca disminuir o eliminar el dolor de la persona. En ella se incluyen la administración de analgésicos para este propósito. Como precisamente no tiene la intención de matar al paciente y tampoco sucede, el concepto sería en realidad terapia del dolor, entre comillas, o administración de analgésicos. Por ello, eutanasia indirecta estaría también impropiamente dicho. Ahora, eutanasia pasiva. En este caso, el uso del adjetivo pasiva va orientado a indicar la omisión de los cuidados y de las intervenciones médicas, pero pasiva tiene un significado mucho más amplio y por esto podía originar ambigüedad. La eutanasia es siempre en cierto sentido pasiva por parte del enfermo y siempre activa por parte de quien la provoca, el médico en este caso. Por ello también está impropiamente dicha. Y por último tenemos la eutanasia activa. Esta se refiere a la que se consigue la muerte mediante el uso de un fármaco o intervención letal. Nuevamente se conceptualiza la verdadera definición de eutanasia, pero el adjetivo de activa hace que la expresión esté impropiamente dicha. Entonces, como se pudo notar, tanto la eutanasia activa como la directa hacen referencia al verdadero concepto de eutanasia, pero en vez de agregarle la segunda palabra, sería más correcto denominarla simplemente como eutanasia. Desde tiempo inmemorable es que se han introducido diversos movimientos pro eutanasia fundamentados en tres componentes esenciales, de los cuales se hace necesario conocer para guiar nuestro actuar y nuestra toma de decisiones. El primero de ellos es la secularización del pensamiento de la vida, que consiste en el rechazo por parte del hombre a las creencias de Dios en la vida y en la muerte, por lo que se instaura un pensamiento de rechazo a la ley divina que trae consigo la creencia de que el hombre puede decidir sobre su vida y por ende sobre su muerte, lo que en diapositivas siguientes también se va a profundizar. También este tipo de pensamiento trae consigo una incapacidad por parte del hombre para darle sentido a la muerte, ya que el sentido de ésta se lo da a la esperanza de creer que posterior a ella vendrá una vida más plena. Al no reconocerla como un hecho natural y propio de la existencia del hombre, se anticipa la muerte para evitar un choque con la conciencia, se le ignora y se le aleja de la cultura, la conciencia de la vida y como criterio de valoración de la existencia cotidiana, es decir, del día a día. El segundo componente es el cientificismo racionalista y humanitarista, en el que el hombre cree y se guía solo por el conocimiento objetivo, es decir, de la ciencia experimental, por lo que no debe responderle a nadie sobre su destino, a nada ni a nadie, transformando así la muerte desde un evento sagrado y profundo a un simple acontecimiento en el que él calcula y programa su muerte. Y por último, el tercer componente, tenemos la descompensación de la medicina entre tecnología y deshumanización. Hoy en día es muy común que ocurra un sobrecupo de los hospitales, lo que a su vez genera una despersonalización de la atención sanitaria,
ya que el personal sanitario no se preocupa de satisfacer las necesidades humanas del paciente, por ejemplo, como comunicarse con el enfermo, hacerle sentir que se comprende su sufrimiento, hacerle sentir que no está solo, entre otros. Entonces, solo se preocupa de realizar técnicas, procedimientos de los equipos, de mantener recursos, de instrumentalizar. Esto, acompañado del increíble desarrollo médico-tecnológico alcanzado actualmente, ha permitido perfeccionar las técnicas de reanimación, aumentando de esta manera la supervivencia de los pacientes, pero frecuentemente condenándolos a un profundo y prolongado sufrimiento. La, eutan- la eutanasia, como bien ya sabemos, es la acción que en su intención procura la muerte a fin de eliminar todo dolor. Contrario a esto, y muy importante, es la muerte humana, muerte digna, que todo hombre tiene derecho. La muerte es el último acontecimiento importante de la vida y nadie puede privar de él al hombre, sino más bien debe ayudarle en dicho momento. Esto significa ante todo aliviar los sufrimientos del enfermo, eventualmente incluso con el suministro analgésico, dando la mejor asistencia posible. Y esta no consiste solamente en los cuidados médicos, sino sobre todo en prestar atención a los aspectos humanos de la asistencia. Por lo tanto, es el deber que tiene la comunidad y el equipo de salud de hacer sentir esa cercanía, de mantener abierta esa comunicación con el paciente, de evitar al moribundo y al enfermo grave la soledad en su último estadio de vida y la sensación de abandono también. Se insiste en que este derecho a morir no designa el derecho a procurarse o hacerse la muerte como se quiera. A su vez, contrario a la muerte digna, podemos hablar del ensañamiento terapéutico caracterizado en prolongar la vida pura, aparente y totalmente artificial, una vez que las funciones cerebrales han cesado de una manera total o irreversible, como se puede ahora comprobar, ¿cierto?, mediante un encefalograma plano y los signos de muerte de toda la zona del encéfalo. Entonces sería una ofensa al moribundo y a su muerte, como también un engaño a sus familiares. Por lo tanto, este ensañamiento lo único que generaría sería prolongar la agonía y el sufrimiento de la persona también. Para continuar, se debe aclarar qué es el estado de muerte. Eh, Aquí hay que aclarar que vamos a hablar de coma reversible e irreversible en relación con el encarnizamiento terapéutico. Entonces, ¿qué es el estado de muerte? Este, de un orden biológico, se define como el cese de toda señal de vida. A señal de ello se manifiesta, por ejemplo, como ausencia de respiración espontánea, atonía muscular y falta de reflejos, entre otros. Por lo tanto, habiendo muerte cerebral total, es que se reconoce el estado de muerte como tal. Es importante determinar el estado de muerte, ya que previo a ello se determinan los cuidados, el actuar y la toma de decisiones en cuanto al coma reversible e irreversible. Ante la situación de lo que es el coma reversible, es obligatorio y adecuado utilizar todos los medios disponibles, porque la probable recuperación de la vida amerita cualquier tipo de sacrificio económico o de servicio. Esto es importante ya que el paciente en coma no puede expresarse y dar su consentimiento. Por tanto, recae sobre familiares y sobre el médico el deber de hacer todo lo posible mediante los medios de reanimación, incluso extraordinarios, siempre que estén disponibles. Ahora, en cuanto al coma irreversible, persiste la obligación de los cuidados ordinarios, sean estos como la hidratación, nutrición parenteral, aseo y confort, entre otros. Sin embargo, es obligatorio aplicar medios agotadores para el paciente, ya que se condenaría una prolongada agonía vivida en condiciones sin posibilidad alguna de recobrar la conciencia y la capacidad de relación. En este caso se tendría un indebido ensañamiento terapéutico. Ante estas situaciones o causales de coma, por tanto, se deben encomendar a la evaluación de médicos competentes, conscientes, responsables y honestos, ya que la decisión nunca es fácil de tomar. Ahora es necesario aclarar también que existen particularidades en las que no debiera agregarse valor como eutanasia al concepto de eutanasia indirecta, ya que está impropiamente dicho. No se considera eutanasia puesto que en realidad se refiere a la terapia del dolor. Esto quiere decir que en esta terapia la administración de analgésicos puede generar dos consecuencias indirectas. Una, la pérdida de la conciencia,
o el acortamiento de la vida, pero no la muerte. Si bien se sabe que los analgésicos utilizados para mediar el dolor, estos traen consigo efectos adversos e indeseados que sin duda pueden acortar la vida, pero en ningún caso cabe la intención de causar la muerte. Es importante recalcar eso. Entonces la cuestión es, ¿está permitido por la religión y por la moral al médico y al paciente suprimir el dolor y la conciencia mediante narcóticos, aunque esté cerca la muerte y se prevea que el uso de narcóticos acortará la vida? Sí, si no hay otros medios y si en las circunstancias concretas, por ejemplo, pacientes terminales afectados por una enfermedad incurable, esto no impide el cumplimiento de otros deberes morales y religiosos. Esta acción es lícita porque ni la acción en sí ni la intención están orientadas a suprimir la vida o a anticipar la muerte. En el suicidio asistido, la actuación del profesional médico se limita a proporcionar al paciente los medios necesarios para que sea él mismo quien se produzca la muerte. Entonces, la diferencia entre eutanasia indirecta y suicidio asistido radica específicamente en quien ejecuta la muerte. Desde el punto de vista del médico, tienen como obligación cuidar en la recuperación de quien intenta suicidarse, siendo un problema ético deontológico la prescripción eventual de receta o administración consciente de fármacos letales al suicida, lo que lo pide o es consciente de ello, ¿cierto? El paciente. Una perspectiva desde la ética se condena el suicidio por ser contrario a la protección de la vida, dignidad de la persona y respeto al plan del creador. Finalmente, desde un punto de vista del médico forense, es aquel encargado de determinar la causa exacta de muerte. El suicidio asistido es considerado la última libertad de la vida, libertad sin responsabilidad y conspiración de los valores esenciales de libertad-vida. Se debe condenar el suicidio porque es contrario a la inviolabilidad de la vida y a la dignidad de la persona, así como al respeto de la bondad del Creador. Es obligatorio asistir al moribundo hasta el fin y actuar de modo que se le permita conservar su dignidad, esta dignidad que le es propia. Se debe respetar la vida en cualquier circunstancia, por tanto, también la terminal. El paciente, en el mismo sentido, no es dueño de sí mismo, de su cuerpo y espíritu, por ello no puede disponer de ellos como les plazca. ¿Existe el derecho a morir? Para el análisis de esta interrogante, comenzaremos con unas palabras de Redeker. Cito: detrás de la filantropía para evitar demasiado sufrimiento a los enfermos que hay que matar o para ayudarles a partir, dos fenómenos se ocultan: la psicología del débil que tiene miedo a sufrir viendo sufrir y el odio estético de un determinado estado del hombre, la repugnancia ante un estado físico y mental alejado de la imagen que nuestro mundo difunde del hombre. Y ahora, seguido lo anterior, enfocándonos un poco más en nuestra sociedad occidental, ocurre un fenómeno denominado ocultamiento de la muerte, donde se incluye a los agonizantes, los muertos, los cementerios y a la propia presencia de esta realidad tan humana en sí. Esta ocultación de la muerte coincide con el mal denominado derecho a morir. Pero ¿existe realmente un derecho a morir? La aparente paradoja se resuelve precisamente en la supresión de la muerte como evento que da sentido a lo humano, por lo que en efecto el acto de dar muerte se vuelve una acción veterinaria, pues sin la compresión de la muerte, lo humano vuelve a lo animal, y este hecho se produce cuando en su proceso de liberación gnóstica el hombre se cree Dios, pero ni Dios ni animal es el hombre cuando muere. Actualmente, lo libre y lo moderno no es aceptar la vida, ayudar a su venido desarrollo, sino que desvalorizar el sufrimiento, el dolor y favorecer la muerte, ignorar el don de la vida y aceptarlo como una carga. Somos parte de un sistema que quiere garantizar una vida plena, que garantice gozos, siendo así importante el sistema producción-consumo, donde de esta forma ninguna vida humana reducida a la producción-consumo tiene sentido, y llegar a un estado senil significa perder la dignidad humana. Al no poder algunas personas cumplir con ciertos requerimientos, se los considera una carga. Ante esto, buscar el propio beneficio de esa persona es lo más lógico a muchos ojos. Hoy en día no podemos matar como castigo.
Es decir, no tenemos una muerte jurídica, pero podemos matar como beneficio, siendo esta una muerte extrajurídica. Por la muerte se saca de este mal denominado derecho. Los verdaderos motivos de quien aplicaría la muerte como beneficio para el que la recibe es incompatible con el tratamiento humano. Es correcto señalar que esta administración sanitaria de la muerte, como elemento final del tratamiento, exige un juicio de adecuación del paciente al tratamiento y esclaviza mediante la ley al médico y a los pacientes que reúnen ciertas características objetivas. Dado lo anterior, se produce una denominada pendiente deslizante lógica, donde lo que se defendió en nombre de la libertad se aplica a quienes no pueden ejercerla. Se ignora que cuando la muerte clínicamente administrada se convierte en un mal nombrado derecho a morir dignamente, todos resultan obligados respecto a ese, el cual, lejos de suponer una opción o no de tratamiento, se convierte en la obligación de matar. Dado lo anterior, es que el derecho a morir es realmente un derecho a eliminar las vidas sin sentido, donde la apuesta es peligrosa, pues el número de vidas sin sentido para uno mismo o para otros es ilimitado. Pero, ¿cuál debiera ser nuestra única guía y mirada en torno al proceso de muerte en el ser humano? Para sustentar nuestra pregunta anterior es que se hace necesario conocer la mirada del estatuto antropológico, el cual es transversal a todas las personas. Nos permite conocer el punto más fundamental en cuanto a esta temática de querer acortar o alargar la vida de una persona. Existe una ley divina o derecho natural, la cual nos indica que toda persona, cierto hombre, ser humano, es creada por Dios y que Él, con su soberanía y designio de amor, le otorga un carácter sagrado a la vida del hombre, por lo que por este carácter sagrado se debe respetar ese derecho fundamental llamado defensa de la vida, independiente de la situación de la persona moribunda, incluso en recién nacidos con poca expectativa de vida por malformaciones, personas con enfermedades incurables o terminables o personas con demencias. Es atingente mencionar y recordar de nuestra existencia humana unas palabras mencionadas por San Pablo. Cito: si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos pues del Señor. Dado lo anterior, es que la persona misma no podría solicitar su muerte por no ser dueño completamente de todos los aspectos de su vida, y entre esos no poseer el derecho de decidir cuándo morir, pues solo está decidido en los planes de su Creador, como un evento que en algún momento llegará en el curso natural de su vida. Asimismo, es que por otro lado, el médico o profesional sanitario no tendría las atribuciones para autorizar a dar muerte a un ser humano, ya que se estaría violando la ley divina y ofendiendo la dignidad de la persona humana por lo que es y en su entorno a la sociedad. A partir de lo visto anteriormente, podemos analizar el rol activo del médico en torno a esta temática. Se dice activo ya que es él quien es el operador directo del acto que lleva a la muerte, como es en el caso de la eutanasia, así como también la situación del suicidio asistido, donde otorga los medios necesarios para que el usuario cause su propia muerte. Otra de las implicancias en las que se ve directamente relacionado el médico es en la toma de decisiones relacionadas a la elección de tratamientos criteriosamente, ya que si no se realiza una evaluación pertinente y juiciosa de la situación, puede llevar a diversas consecuencias. Más que llevar beneficios, llevan solo la prolongación de la agonía, conocido este como el ensañamiento terapéutico, que bien anteriormente ya hemos definido. Por lo tanto, es importante recalcar el deber y actuar del médico ante las distintas situaciones o vivencias cotidianas en torno a la muerte con dignidad y la eutanasia como tal. Es deber del médico calmar el sufrimiento, salvar la vida y estar a favor y al servicio de ésta, manteniéndola hasta el final con un trato humanizado en todo el trayecto vital, evitando en todo momento que el enfermo o moribundo sea invadido por la soledad o el abandono. Ahora cuando se atiende al enfermo o al moribundo, no es solo un profesional el que está al cuidado, sino que un equipo de salud, en el cual la enfermería cumple un rol muy importante de participación activa también de la toma de decisiones por parte del médico. Si bien el profesional de enfermería
no es quien decide el tratamiento, sin embargo su actuar debe ser guiado para calmar el sufrimiento, aliviar el dolor, acompañar al paciente en sí los momentos. Por lo tanto, en sí tiene los mismos deberes del médico. Es importante que a su vez, al otorgar los cuidados, no se debe prolongar la vida con cualquier medio y que a pesar de lo posible naturalmente va a finalizar, como es el caso de los medios extraordinarios como la terapia intensiva. Como tampoco se debe instrumentalizar al paciente ni dejarse instrumentalizar por éste, ya que el médico no está obligado a cumplir la voluntad del paciente y el paciente no puede ser forzado a seguir o abandonar un tratamiento. El médico puede decidir utilizar medios terapéuticos ordinarios que contribuyen a mantener el estado de bienestar del paciente, como lo son el aseo y confort y los medios extraordinarios. Dentro de lo que se ha venido desarrollando en esta temática, tenemos el concepto de la dignidad humana, la dignidad como una valoración subjetiva del paciente, quien ante el entendido de que su vida carece de las condiciones necesarias para considerarse digna, puede solicitar su muerte. Esta situación abre paso a la temida pendiente resbaladiza. De esto nace y se fijan pautas para legitimar la conducta eutanásica como un derecho. Pero cabe preguntarse, ¿en razón de qué circunstancia podría el Estado arrogarse la prerrogativa de determinar cuándo una vida es o no digna y por tanto merece o no ser vivida y protegida? Lo anterior responde a una visión utilitarista de la vida que resalta como sagrado todo aquello que pueda ser útil a los intereses propios o ajenos, y en este objetivo se instrumentaliza tanto al paciente como al médico. En el primero de los casos, entendiendo como paciente al cosificarlo y convertir su vida en una carga pesada, insoportable, tanto para él como para su familia e incluso para la sociedad. Y en el segundo, entendiéndose como médico al reducir al profesional sanitario a la condición de verdugo que ejecuta la orden del paciente. Es por ello que debiera eliminarse. La dignidad es parte esencial e inescindible del hombre y le cabe a todo ser humano, por cuanto es connatural a éste. Por ello, considerar que la dignidad es lo que permite a la persona razonar sobre qué es correcto o no, es una postura reduccionista que limita la existencia personal al uso actual de las capacidades intelectuales del hombre. Ahora, ante lo que es el proceso de muerte, es fundamental que se entienda que toda persona tiene derecho a morir con dignidad. Esta dignidad le es propia desde la concepción hasta su último aliento de vida. Es por esto que para comprender qué es morir con dignidad debemos aclarar algunos principios y conceptos que también están entrelazados y relacionados con principios que hablaremos después de la vía ética personalista. El principio primero de esto es el uso proporcionado de los medios terapéuticos, es decir, evaluar la conveniencia y posibilidades de los medios de aplicación de acuerdo al tipo de terapia, el grado de dificultad y riesgo, los gastos requeridos, considerando siempre las condiciones del enfermo, sean estas sus fuerzas físicas, psicológicas y morales. Otro principio es el rechazo del ensañamiento terapéutico y de la distanasia. Esto porque la utilización desproporcionada de los medios, el uso de medidas extraordinarias ante la condición de irreversibilidad de la vida, es decir, de alguien que prácticamente está muerto, más que beneficio trae consigo una prolongación de la agonía. Sin embargo, no se deben dejar de proporcionar los medios ordinarios, sean estos entendidos como los cuidados paliativos hasta el final de la vida. Junto a ello, otro principio ligado es el uso de analgésicos. Estos son considerados lícitos, ya que a pesar de que su uso lleve a la pérdida de la conciencia del paciente, estos pretenden aliviar el dolor. Sin embargo, se requiere que el paciente haya tenido tiempo de cumplir con sus deberes religiosos y morales para consigo mismo, con su familia y también con la sociedad. En cuanto sería ilegal privar al moribundo de la conciencia de sí sin un motivo grave, otro de los principios que aclaran este morir con dignidad está referido a la verdad al enfermo terminal. Es decir, la persona tiene todo el derecho a que se le otorgue y que se le entregue la información de forma interpersonalizada y humanizada también. Esta información sobre su estado o condición de fin.
como también tiene pleno derecho de prepararse para su dicha muerte con la dignidad que le es dada como ser humano. Ahora debemos establecer una relación entre la eutanasia y los principios de la bioética personalista. Como primer principio tenemos defensa de la vida física. La vida corpórea del hombre no es nada extrínseco a la persona, sino que representa el valor fundamental de la misma. El respeto de la vida humana, su defensa y promoción, tanto de la ajena como de la propia, representa el primer imperativo ético. En la eutanasia se acelera la muerte natural de un paciente terminal con la intención de evitar sufrimiento y dolor en el ser humano, en vez de acompañar integralmente hasta su muerte natural. En el suicidio asistido, la actuación del profesional médico se limita a proporcionar al paciente los medios necesarios para que sea el mismo quien se produzca la muerte. Aún así se queda en el mismo problema anterior, se adelanta la muerte. Encarnizamiento terapéutico, en este no se respeta el principio, ya que cuando un enfermo ha llegado al final de su vida, carece de sentido someterlo a una serie de tratamientos desproporcionados para él y su familia, que solo prolongarán precaria y penosamente su existencia, pero de ninguna manera le devolverán la salud. En cuanto a la muerte digna, sí se respeta este principio porque el enfermo muere de manera natural como consecuencia directa de su enfermedad y no como consecuencia de un acto homicida. En cuanto al principio de libertad y responsabilidad, en el suicidio asistido y eutanasia no se respeta, ya que todo acto de libertad debe estar asociado a la responsabilidad que lleva a responder del propio actuar ante sí y ante los demás, respetando la libertad y la vida de los demás. En el encarnecimiento terapéutico, no está obligado a recibir tratamientos desproporcionados que le reportan escasos beneficios o le ocasionan notables molestias. El médico no puede instrumentalizar ni obligar al paciente a recibir tratamiento. En cuanto a la muerte digna, sí se respeta, puesto que se acompaña a la persona hasta el fin de su vida, otorgándole un trato digno e integral. En cuanto al principio de solidaridad y subsidiariedad, el principio de solidaridad compromete a todas y cada una de las personas en su propia realización al participar en la realización del bien de sus semejantes. En el caso de la promoción de la vida y de la salud, implica que todo ciudadano se ha de comprometer a considerar su propia vida y también la de los demás como un bien personal y social. En cuanto al principio de subsidiariedad, se refiere a que la comunidad debe ayudar más en donde mayor es la necesidad y, por otra parte, no sustituir a la libre iniciativa de los individuos. En cuanto al suicidio asistido y eutanasia, no se respeta este principio, puesto que no se considera la propia vida y la de los demás como un bien no personal y también social. En cuanto al encarnecimiento terapéutico, tampoco se respeta. En cuanto a la muerte digna, sí se respeta, ya que se cuida al enfermo, una persona sumamente vulnerable y necesitada hasta el último minuto de su vida. El cuidado como hábito social y personal se halla en la base de la existencia humana y es una actitud moral que promueve el compromiso y la solidaridad. En cuanto al principio de totalidad o principio terapéutico, este principio prescribe la obligatoriedad de que el acto médico considere al enfermo en su totalidad. La persona es una unitotalidad. En cuanto al suicidio asistido y eutanasia, matarse y matar respectivamente de forma deliberada no tiene ningún efecto terapéutico. En cuanto al encarnizamiento terapéutico, el encarnizamiento terapéutico debe ser evitado actuando con sentido común y aplicando los tratamientos racionalmente cuando se espera de ello un beneficio real. En cuanto a la muerte digna, sí se respeta este principio de totalidad o principio terapéutico, ya que al permitir que la muerte siga su curso natural sin interrupciones bajo un ambiente de respeto y dignidad, es indicativo de que se considera una persona como un todo en el ámbito biopsicosocial y espiritual que está culminando su vida. Para ir finalizando esta presentación, es importante recalcar que la dignidad no es un derecho, sino una parte constitutiva del ser. Los derechos humanos emergen de la condición digna del hombre. Por tanto, la sociedad y el Estado están comprendidos a protegerlas y la forma de salvaguardar solo será posible en tanto se resguarde la vida en su dimensión corpórea y espiritual en la cual ésta se manifiesta. La medicina implica en cualquier circunstancia el respeto constante de la vida, de la autonomía moral. Sin embargo, el médico puede, en cualquier caso de enfermedad incurable y terminal, limitarse a aliviar los sufrimientos físicos y morales del paciente, proporcionándole los tratamientos apropiados y manteniendo en lo posible la calidad de la vida que está por terminar, permitiéndole así al paciente una muerte digna. Aquí presentamos nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención.